Bien, después de todo lo que vimos, estamos en condiciones ahora de clasificar a los materiales magnéticos. Vemos de nuevo qué pasa con los dieléctricos. Entonces tenemos el dipolo, su momento dipolar, un campo externo. Entonces aparece un momento que alinea al dipolo con el campo. Para que el momento desaparezca tienen que ser paralelos, P y el campo externo. Este dipolo crea un campo, como ustedes ven, en sentido contrario. Entonces el campo neto dentro de un dieléctrico es menor que el campo externo. Esto es lo que pasa en dieléctricos, es la única causa. Tenemos entonces conductores o dieléctricos. ¿Qué pasa en el campo magnético? El campo magnético, que dijimos, que todos los átomos que tienen un momento dipolar magnético o momento magnético a secas, que están orientados, por supuesto, al azar dentro del material, igual que los dipolos eléctricos. Cuando le aplico un campo externo, un campo magnético externo, ¿qué pasa? Se tienden a alinear los dipolos, con la misma expresión que tengo acá, análoga. Entonces el dipolo tiende a alinearse. Si el dipolo se alinea, ahora vamos a ver enseguida que a veces puede, a veces no. Si el dipolo se alinea con el campo externo, fíjense, el campo externo es este, el dipolo también crea un campo del dipolo, como ya hemos visto también en los primeros videos. Fíjense que si la corriente está circulando así, sale y vuelve a entrar, el campo es para allá. Esto puede ser, si es una espiral, bueno, es la corriente, pero si no, recuerdan, en el caso atómico, ¿qué es? El electrón que está girando. ¿Sí? Entonces, crea un campo. ¿Qué pasa con este campo? Que en general se va a sumar al campo externo, tiene la misma dirección y mismo sentido. Al revés que lo que pasa acá. Por lo tanto, el campo neto dentro del material, ¿cómo va a ser? Mayor. Ahora vamos a ver alguna excepción. Entonces, en función de este comportamiento, clasificamos a los materiales en tres grupos. Aquellos que este momento dipolar se alinea levemente con el campo magnético. Se alinea levemente porque, bueno, primero, digamos, inicialmente, como están todos orientados al azar, el campo magnético de los dipolos va a ser cero, porque uno va a estar orientado de una manera, otro de otra, la sumatoria total me da cero, inicialmente. Cuando le aplico un campo externo, ¿qué va a pasar? Se van a alinear, pero no se van a alinear todos perfectamente, porque ¿qué va a pasar? La energía que tienen esos materiales respecto digamos, a la temperatura, la energía cinética que tienen de vibración, es mucho mayor que la energía dada por el dipolo. Entonces, va a pasar casi desapercibido el efecto. ¿Se entiende? Es bastante complicado. Yo no voy a abundar demasiado en esto porque es bastante teórico. Pero el efecto es leve, en una palabra. Por eso puse que sería levemente. Entonces el campo va a ser un poco mayor, pero no mucho mayor. Por eso a los elementos estos, son unos cuantos, vamos a ver, entre ellos el aluminio, por ejemplo, que vimos en la demostración, a estos elementos se les llaman paramagnéticos. ¿Sí? Para, ¿qué significa? Que son bastante, digamos, inmunes al magnetismo. ¿Sí? No, son atraídos muy levemente por un imán, tan levemente que a veces ni se puede ver el efecto, ¿sí? Porque, no, digamos, aunque se alinean, digamos, la resultante es muy pequeña debido a esa agitación térmica. Después vamos a ver entonces, cuando los estudiemos, vamos a estudiar con más detalle esto en el próximo video, vamos a ver por qué pasa eso. Pero ustedes tienen que entender finalmente que se alinean levemente y no son casi atraídos por un imán. O si lo son, el efecto es tan pequeña la fuerza que pasa desapercibida. Para otros materiales, que son muy pocos, los llamados ferromagnéticos, entonces, ¿qué pasa? Estos momentos dipolares se alinean fuertemente. Se alinean fuertemente y no solamente eso, sino que después que quite el campo externo, vamos a ver que quedan alineados. Como si fueran soldados que miran para un lugar y una vez que dicen descansen, igual todos quedan mirando en la misma dirección. ¿Sí? No es que vuelven de nuevo a su desorden, quedan fuertemente alineados. Y esos elementos se llaman ferromagnéticos, justamente por eso, porque el hierro es el primero que se descubrió y el principal. Hay otros elementos parecidos al hierro, como dije también en otro momento, níquel y cobalto, por ejemplo, pero a todos esos elementos se llaman entonces ferromagnéticos, que son los que nos interesan para todos los usos que hemos visto anteriormente. En discos rígidos de computadora, bueno, los que eran cassettes, los que eran transformadores, los que son transformadores, todo esto son elementos ferromagnéticos. ¿Sí? Y hay una tercera clase de materiales que los momentos dipolares se alinean pero en sentido opuesto, o sea que es similar digamos, el proceso a lo que ocurre acá.
Se alinean exactamente al revés. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si el momento indica esto, bueno, es un fenómeno que no voy a explicar, lo pueden consultar en los libros, no está en el CIER, sí está en el Resnick. No vamos a abundar en esto porque lamentablemente en este tipo de clases, si no serían muy teóricas las clases, no quiero que sean tan teóricas. Fíjense que este tema es el más teórico de todos, realmente hacemos problemas rápidamente, acá es muy teórico, entonces no quiero cansarlos con esto, así que solamente les menciono que estos elementos entonces hacen un efecto exactamente igual a este, se alinean en sentido opuesto, entonces el campo, el mu va a ser por el otro lado, el campo va a ser por el otro lado, y va a hacer esto mismo, que el campo dentro del material va a ser menor que el campo externo. ¿No? O sea, el proceso es similar a esto. Entonces ahí sí, ¿qué nombre le damos? Le damos el nombre similar. En vez de llamarlo dieléctricos, le llamamos diamagnéticos. Entonces ahí con la palabra di, ¿qué estamos viendo? Que estos elementos diamagnéticos se comportan como los dieléctricos, donde el campo dentro del material va a ser menor. Son otros elementos también, entre ellos por ejemplo el cobre, son levemente diamagnéticos, ¿sí? Y entonces tenemos esta clasificación. Todos los elementos se clasifican en paramagnéticos, ferromagnéticos y diamagnéticos. Nosotros vamos a estudiar más a fondo los ferromagnéticos. Vamos a mencionar en el próximo video un poco, hablar un poco de los paramagnéticos y casi nada de los diamagnéticos. ¿Ok?